Hola, Hola, Por ahí van a enviar. ¿qué tal? buen día, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Nada. Profe, buen día. Buen día, ¿cómo están? Les estoy anotando sus nombres, enseguida empezamos, ¿ya? Espérenme un ratito. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espérenme un Profe, segundito. ¿Qué, perdón? No, nada. Ahorita vamos a comenzar, espérenme solo un segundo, por favor. Profe, ¿no podríamos mandar? ¿Perdón, qué? ¿Ya habíamos dado su predicador? ¿Qué? Hola, profe. Yo me acuerdo que habíamos avanzado el predicador. No, esto está en en las páginas 100 por ahí del libro, así que es una lección nueva. No pueden ver, no te preocupes. Se apagó, man. A ver, voy a decir quiénes tengo presentes para que me avisen ya si es que me falta alguien. Jasmina Jata, Catalina Antesana, Matías Araujo, Rodrigo Blanco, Sebastián Cabezas, Matías Canelas, Dasha Chacón, Michelle Chipana, Iván Espinosa, Mao Jesús Guillén, Manuel Joel, Camila Martínez, Angelina Murillo, Tiago Portocarrero, Anto Rico, Andrés Valenzuela, Montserrat Gabriel, Abigail Villarroel y Roberto Villegas. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Me falta alguien? Te falta alguien, profe. A la profe Mag. A la profe Magda, sí. Y Luciana Villamor, que acaba de ingresar. Ya, entonces con eso, sí, me imagino que hemos llevado sujeto y predicado de alguna manera porque, bueno, se relaciona con todo el lenguaje, ¿no? Pero hoy les voy a explicar exactamente de qué manera dividir sus oraciones y a entender bien qué es sujeto y qué es predicado. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco más en detalle esto, de cómo se arma la oración. ¿Ok? Y en Entonces, quinto más detallado, y en sexto más, y en primero de secundaria más, y así sucesivamente. sí, claro, cada vez, esa es la forma en que se avanza el lenguaje, digamos. Se avanza siempre lo mismo, básicamente, pero cada vez es un poquito más complicado porque al principio no se pueden explicar todos los nombres complicados que hay en el lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día van a aprender varias palabras nuevas que más que todo tienen que ver con cómo se conjuga un verbo, ¿ya? Entonces, Ahora sí. ya. Entonces empezamos a explicar. La oración es un enunciado con al menos un verbo conjugado, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que los verbos pueden estar en modo infinitivo. A ver, les voy a dar aquí un ejemplo. Verbo sin conjugar. Es decir, en infinitivo. ¿Ya? Por ejemplo, comer. ¿Ya? Comer. Pero Es un buen verbo. un verbo, claro, un gran verbo, ¿no? Es uno de mis favoritos. Verbo conjugado ya no tiene un nombre así como infinitivo. Yo como, digamos. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando está conjugado, está siendo utilizado por alguien. Está encendido, digamos, como una lámpara. Puede estar apagada o encendida, ¿no ve? Si está apagada, es un verbo infinitivo, sin conjugar. Y siempre tienen estas terminaciones. Ar, ir,
comer, vivir, respirar. Todas esas palabras están sin activarse todavía. Espérenme un ratito, acaba de entrar Vladimir Pérez. ¿Ya? Y cuando sí está conjugado es como aquí, digamos. Yo como, tú comes, el verbo ya está funcionando, digamos. Está encendido. Y ya que está encendido, entonces puede cambiar más. ¿Ya? Entonces, la oración es un enunciado que puede tener varios verbos, no solo uno, puede tener varios. Pero tiene por lo menos uno que está así, está conjugado. O sea, es como una lámpara encendida. ¿Ya? Entonces, y puede haber oraciones compuestas, puede haber oraciones que tienen varias partes, bien complicadas oraciones, pero la forma más básica de la oración es la que tiene dos mitades, ¿ya? Sujeto y predicado. Esa es como la base de todo. ¿Y dónde se marca la separación, digamos, entre estas dos partes, el sujeto y el predicado? Justo aquí, donde está ese verbo conjugado. Al menos un verbo conjugado que tiene el enunciado, desde ahí se puede marcar una separación entre quién y qué, básicamente. Ahora les voy a explicar cómo funcionan estas dos preguntas. Entonces, ¿hasta ahí queda claro? S-I. S-I, ya, muy bien. Sí, profe. Déjenme, por favor, hacer ingresar a las personas que han entrado un poquito tarde. Josie Salinas, Vladimir Pérez, María Laura. ¿Y quién es Micaela Jauregui? No tengo La Laura Jaureguis. Ocampo. La Laura Ocampo. ¿A Laura tiene dos celulares o algo así? No, Pero casi nunca entraba. sí, nunca entré. Ya, he No, hablado con casi la nunca profesora. entra. Pero díganme, ¿quién es Micaela Jauregui? Porque tengo una Es María. Laura. ¿Es Laura? Ah, ya, porque tengo dos. Tengo una María Laura Laura. y tengo una Micaela Jauregui. Bueno, si las dos son la María misma. Laura. María Laura. Laura. María Laura. Laura Ocampo. Ah, Laura Porque Ocampo. Gracias, hay María. dos Laura, hay María Laura y Laura otra. Campos. Sí, profe, es Laura Ocampo Jauregui. Ah, ya, Laura Ocampo sí que nunca se presentó, ¿no? Micaela Ah, Jauregui. Entonces ya. es Entonces, creo, espérenme, por favor. Gracias, Abigail. Un segundito, voy a explicar una cosa ya. Para las personas que han entrado un poco tarde, María Laura, Vladimir Pérez un poco, no tanto, pero sí, Laura Ocampo y Josie Salinas. Bueno, como siempre, el PDF les voy a mandar, el video va a estar subido en YouTube y les voy a compartir ese link también. Especialmente para ti, Laura Ocampo, que no has estado en la mayoría de las clases, creo que ninguna. Ese es el método con el que hemos estado trabajando. Yo les mando un PDF de esta lección para que lo copien en sus cuadernos después. Durante la sesión de Zoom solo me prestan atención, ¿ya? Entonces les mando el PDF y por si es que no han llegado a asistir o no tienen, con el PDF les hace falta todavía entender, entonces esta sesión que ahorita por la que estamos hablando, está siendo grabada y eso también les mando como video en YouTube. De hecho, si es que tú no has visto las lecciones anteriores, todas están en el canal de YouTube. Entonces, hoy día, además, les voy a mandar un link solo de la lista de todos los videos de cuarto para que tú puedas verlos si es que necesitas. ¿Ok? Entonces, bueno, terminando esa interrupción, continuemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se divide una oración? Ese es el secreto entonces, ¿no? Si la forma más básica de una oración es sujeto y predicado y la separación es ese verbo que está conjugado, al menos uno, o sea, porque pueden haber varios verbos, pero uno tiene que estar conjugado. Ahorita van a ver cómo funciona, ¿ya? Entonces, la manera de separar es difícil. A veces se puede uno confundir. Entonces, tenemos que aprender a determinar bien dónde está la frontera entre el sujeto y el predicado, ¿ya? Porque eso es donde toda la gente cae así, una tras otra persona pueden caer, porque nunca a veces es difícil aprender dónde se separa, hasta dónde es el sujeto y hasta dónde es el predicado, esas dos partes, ¿no? Entonces, para ayudarnos en eso, la pregunta, digamos, con la que vamos a averiguar cuál es el sujeto es ¿quién? ¿Ya? Y la pregunta con la que vamos a averiguar cuál es el predicado es ¿qué? ¿Por qué? Porque si la separación de la oración es un verbo, entonces
la oración nos está diciendo que alguien, o algún sustantivo que no necesariamente es una persona, pero alguien está haciendo algo o está en algún estado. Nos pueden decir alguna acción que está haciendo este alguien o nos pueden decir también una descripción acerca de ese alguien. Pero incluso si es una descripción, nos van a decir, no sé, pues Roberto es muy alto. Entonces, de todos modos, en esa descripción, porque Roberto es muy alto, no es una acción, Roberto no está haciendo nada, ¿no? Pero incluso en ese caso, el verbo es, de que es muy alto, ese sería el verbo que está conjugado en nuestra oración. Entonces, siempre va a haber un verbo, incluso cuando solo es descripción, ¿ya? Entonces, para averiguar cuál es el sujeto, tenemos que preguntar quién. ¿Quién está involucrado en esta oración? ¿Quién realiza la acción? ¿Quién está siendo descrito o descrita? Ese sustantivo, que puede ser un nombre propio o un nombre común. A veces puede ser un pronombre. Ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. O a veces puede no aparecer, puede ser tácito, se llama. Es decir, está obviado. No lo han anotado. Pero de todas maneras no quiere decir que no exista, ¿ya? Entonces el sujeto se averigua preguntando quién. Y el predicado se averigua preguntando qué. Entonces, ya hizo al respecto de este quién, qué. ¿Qué? ¿Está haciendo algo o nos están diciendo cómo es? ¿Qué está pasando con ese alguien? ¿No? Dime, Angelina. Puede ser. Perdón, Avi. Angelina levantó la mano. Ahorita te doy la palabra. Dice aquí que Joaquín Sumi Llave no puede ingresar. ¿Ah, sí? Porque yo no lo tengo. Gracias, Angelina. Yo tengo aquí la lista de contactos y me avisa generalmente cuando hay alguien que no puede entrar, pero no aparece. No me está solicitando tampoco. Bueno. A ver, espérenme, voy a escribirle al WhatsApp. Avi, ahora sí te escucho, dime, por favor, perdón. Un ejemplo podría ser el profesor es quien rompió su cámara. O el profesor o mi amiga es quien rompió mi video. O muchas cosas más. Sí, exacto. Tienes razón, Avi. Entonces, hay muchas maneras de... Grito ayer. Casi prácticamente todo lo que se nos puede ocurrir decir, no todo, porque no todas las cosas son oraciones, por si acaso, pero muchas cosas de las que se nos ocurren decir son oraciones. Entonces yo puedo decir, sí. ¿Me puedes repetir cómo era tu ejemplo exactamente, Avi? ¿El segundo o el primero? El primero. El primero es, el profesor es quien rompió su cámara. Exacto. Entonces el profesor es quien rompió su cámara. Incluso podríamos decir solamente el profesor rompió su cámara y ya tenemos una oración, ¿no? Tenemos un sujeto, ¿quién? El profesor. En esa pregunta es lo que tú decías, ¿no es cierto? ¿Y qué rompió su cámara? Dime, Mao Jesús. ¿Quién gritó ayer en mi casa? Sí. También hay una complicación, Mao Jesús, porque estás haciendo una pregunta, digamos. ¿Quién gritó ayer en mi casa? Bueno, no sé, yo lo he escuchado como pregunta, pero si es una pregunta ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Por si acaso. Por ahora estamos hablando solamente de oraciones que son como afirmaciones, quiere decir nos dicen algo, no están preguntando nada todavía, ¿ya? Espérame, Angelina, por favor. Primero estaba Josie. Una oración podría ser: mi amiga fue a mi casa. Perdón, ¿me puedes repetir? Estaba un poquito entrecortado. Por favor. La oración que yo le quería dar podría ser: mi amiga fue la que entró a mi casa. Mi amiga fue la que entró a mi casa, sí. Ese está bien, Josie. O si queremos, digamos, relacionarlo con lo que decía el Mao Jesús, puede ser mi amiga es la que gritó en mi casa.
¿Quién? O Yo. en O mi mi amiga casa. es... Sí, pero no nos metamos en preguntas por lo pronto, ¿ya? Porque se va a volver muy confuso. Las preguntas son diferentes, no funcionan exactamente igual. Ahora, Angelina, otra vez me querías decir algo. Profe, también un ejemplo sería mi amiga es quien se olvidó hacer la tarea. Ajá, mi amiga es quien se olvidó hacer la tarea. Sí, correcto. Entonces, bien, gracias. Sí, sus ejemplos son correctos. Todos esos ejemplos, excepto, por favor, eso sí, todavía no nos metamos con preguntas, ¿ya? Pero los demás ejemplos sí están bien, son buenos ejemplos. Ahora, Profe, sí, ¿puedo dime, decir Abby. algo? ¿Sí? Profe, lo que le quiero decir es que hay diferentes tipos de oraciones y en el transcurso del tiempo, como ya vamos a estar en quinto y en sexto, lo vamos a avanzar detalladamente. Así que ahora estamos avanzando solo el sujeto y predicado detalladamente y Exacto. luego avanzaremos más detalladamente otras cosas. Ujú. ¿No, profe? Sí, sí, correcto, Abby. Digamos, si estamos leyendo, digamos que, imagínense que ya tienen así 22 años y están en la universidad estudiando derecho. No sé si van a estudiar eso, pero imagínense por un momento que están estudiando leyes para ser abogados o abogadas, ¿ya? Entonces van a estar leyendo muchas cosas y los textos que hablan de leyes no hablan de personas ni de animales, pero de todas maneras hay muchos sustantivos, solo que son conceptos abstractos, difíciles de imaginarse, digamos, pero no son personas. Entonces ahí, por ejemplo, entre muchos otros más ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un caso en el que van a leer un montón de oraciones que son mucho más complicadas, mucho más grandes, tienen más partes y en las que es bien difícil averiguar incluso solamente quién. Entonces el sujeto ya es más complicado de averiguar. Entonces, esta es una cosa que, como dice la AVI, van a averiguar un poquito más en cuarto, un poquito más en quinto, en sexto, incluso en todos los 6 años de secundaria y en la universidad. Es algo que es un tema grande, entonces van a seguirlo viendo hasta la universidad. Inclusive si estudian cosas que no tienen necesariamente así que ver con lenguaje, de todas maneras van a seguir viéndolo, ¿ya? Entonces, como ella nos dice, sí, vamos a ver parte por parte. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, no, discúlpeme. Antes de llegar a los ejemplos, quisiera por favor que vayamos a la página 100 del libro y vamos a leer lo que tiene el libro para decirnos. Y de esa manera recién nos vamos a dirigir a los ejemplos, ¿ya? Entonces, por favor, quisiera en este momento que Matías Araujo, bueno, el resto, todas las personas, por favor, vayan a la página 100 de su libro, pero Matías Araujo, quisiera por favor que me lo leas, el recuadro beige que está al principio. ¿Qué página? Página 100. Profe, ya la encontré. Ok, gracias, Mario Jesús. Pero, por favor, voy a hacer participar con el orden que estaba manteniendo, ¿ya? Entonces, ahorita te va a tocar, tranquis. Empecemos con Matías. Hay 3 osos. ¿Sí, profe? Matías Araujo. El resto, por favor, en la página 100 de su libro. Y Matías Araujo. Profe, estoy buscando mi libro. ¿Y ahí no lo tienes? ¿No lo encuentras? No, profesor. Profe, yo tengo mi libro. Ya, qué Profesor, macana, Matías. ¿de Matías puedo leer yo? Angelina. Ya la encontré, profe. No, es por orden de lista. Sí, exacto, es por orden de lista, discúlpeme, ¿ya? Entonces, después de la A viene la B, o sea, Rodrigo Blanco. Ujú. Así Ok. que, Sí, Rodrigo, ¿puedes tú empezar a leer el recuadro beige que está al principio de la página 100? Ya.
La oración es un enunciado que contiene un verbo conjugado. Se divide Profe, en dos ya lo partes. encontré. Ya, gracias Matías, pero estamos con Rodrigo ahora, ¿ya? El sujeto de quien se habla y el predicado, la acción que ésta realiza. La oración que posee sujeto y predicado también se llama oración bimembre. Ya, gracias Rodrigo. Entonces, bueno, con bimembre lo que nos está queriendo decir es que tiene dos miembros, dos partes, ¿ya? Es una palabra un poco rara, pero quiere decir eso, dos partes. Entonces, después de Rodrigo, continuemos por favor con Sebastián Cabezas. ¿Nos lo puedes leer lo que estaba abajo de lo que dejó Rodrigo? Por favor, Sebastián. Sí, observamos la siguiente oración. Mariela pide una bolsa. Mariela es el sujeto y pide una bolsa es el predicado. Ya, correcto. Gracias, Sebastián. Ahora, Matías Canelas, por favor, ¿nos puedes leer los siguientes dos puntos? Yo, profe. Gracias. El núcleo del sujeto es un No, todavía. sustantivo. Matías, todavía no estamos ahí. Estamos justo abajo de Mariela pide una bolsa, dice, para encontrar el sujeto de una oración. Ya. Para encontrar el sujeto de una oración, se le pregunta quién o quiénes al verbo quién pide una bolsa Mariela. Para ella hallar el predicado se le pregunta qué hace al sujeto. ¿Qué hace Mariela? Pide una bolsa. Ya, gracias Matías. Entonces, como se fijan, ahí con el ejemplo de Mariela pide una bolsa, nos ha dado justamente la manera de resolver esto, ¿no? ¿Quién y qué? ¿No? ¿Cómo nos sirven esas dos preguntas? ¿Quién pide una bolsa? Mariela. Entonces, Mariela es el sujeto. ¿Qué hace Mariela? Pide una bolsa. Entonces, pide una bolsa sería el predicado. Ahora, además, tienen núcleos. Tanto el sujeto como el predicado tienen núcleos. A ver, dime, Luciana. Luciana, ¿querías decir algo? Profe, Sí. mientras Matías estaba leyendo, no ha respetado los signos de pregunta. Bueno, no los ha entonado con el énfasis más notorio del mundo, ¿no? Pero yo creo que ha leído bien, considerando que estamos aprendiendo. Entonces, gracias, Luciana, pero digamos, yo creo que estamos aprendiendo, entonces se puede ejercitar y tal vez no sale perfecto todas las veces, ¿no? Hay que tratar de mejorar. Entonces, sí, los signos de interrogación hay que pronunciarlos un poco más claros, pero no es la muerte, sino... ¿Ya? Por favor, vamos con Dash ahora. Quisiera que nos lo leas lo que está justo abajo, que es importante. Profe, una preguntita. Dime, Jasmine. Profe, una pregunta. A Catalina y a mí no les han preguntado nada. ¿Es por orden de lista? Sí, es que nos hemos quedado ahí a la anterior vez. Por eso estoy continuando desde la tercera A. ¿Sí? Entonces, pero gracias por preguntar. Dasha, ¿podrías por favor leernos lo que sigue después de donde se quedó Matías? Dasha. Dasha. Dasha a la 1. Dasha. Profe, a las está 2. sin cámara. Sí, pero está con micrófono. Pero bueno. Dasha 1, Dasha a las 2. Y si no me pasaré.
Profe, debe sacar mala señal, Dash Chacón. Sí, creo que está mal la señal. Vamos con Micheli entonces, por favor. Micheli Chipana. Profe, ya se ha conectado. Y una preguntita más. ¿Quién es Mufasa, Mónica? No lo sé, honestamente. Creo que es la auxiliar. Por eso la dejé entrar. No. Profe, Dash Chacón. Hola, auxiliar es Magda. Mufasa, Mónica. Ah, Mufasa, cierto. Mónica, Dash Chacón. Ah, Ella ya. debe ser. Ya. Por favor, retomemos la dirección. Dasha, ¿estás o no estás? Sí, está. Ya. Micheli, por favor. El resto silencio, por favor. Micheli. Diles, profe. Sí, profe, estoy. Ah, ya, ok. Entonces, Dasha, discúlpame, Micheli, todavía no. Dasha, ¿nos puedes leer lo que queda justo abajo de donde se quedó Matías Canelas? El núcleo del sujeto es un sustantivo. No. Un poquito más arriba. Además, Además, tanto el sujeto como el predicado tienen un núcleo N, que es la palabra principal, sin la cual no existiría. ya. Gracias, Dasha. Entonces, ¿nos puedes leer el núcleo más, por favor? El núcleo del sujeto es un sustantivo. Ya. Pero los ejemplos más, por favor. Mamá compra colores y hojas. Los hermosos osos son animales omnívoros. Ya. Muchas gracias, Dasha. Entonces, ahí nos detengamos un segundito, por favor. Como yo les he notado aquí también, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, pero también puede ser un pronombre, digamos, como él o ella, por ejemplo. O puede ser tácito, puede que no está mencionado, ¿ya? Ahorita voy a mostrarles yo unos ejemplos de eso. Pero lo que me importa que entiendan con esto que nos acaba de leer Dasha es que no es una sola palabra. Cuando decimos sujeto y predicado, el sujeto a menudo pasa que sea una sola palabra, como Mariela pide una bolsa, solo sería Mariela, ¿no? Entonces, por eso podríamos llegar a pensar que el sujeto siempre es una sola palabra, el nombre, pero no. Como ven aquí en el segundo ejemplo que nos ha leído Dasha, el sujeto es... Profesor. Un ratito, por favor, silencio. Un segundito. El sujeto es todo lo que sea la respuesta a quién, digamos, ¿no? Porque si preguntamos en el segundo ejemplo que nos ha leído Dasha, si preguntamos quiénes son animales omnívoros, la respuesta va a ser los hermosos osos en este caso, ¿no? Entonces, las tres palabras son el sujeto, los hermosos osos. A pesar de que el núcleo, el centro, lo más importante sigue siendo, nos dice, el sustantivo, en este caso los osos, ¿no? Ahora sí, Michelle, ¿me querías decir algo? No, profesor. Ah, ya. Entonces, de todos modos, Michelle, por favor, te quisiera pedir que ahora tú continúes leyendo el siguiente punto. Michelle, por favor, ¿nos puedes leer el siguiente punto? En el primer ejemplo, el sujeto y su núcleo son iguales. En cambio, en el segundo es el núcleo en que el sujeto incluya otras palabras. El núcleo, el predicado, normalmente es un verbo. Mamá compra colores y hojas. Los hermosos osos buscan alimento con insistencia. Ya, ese ultimito más nos lo puedes leer, por favor. Como
Como sucede con el sujeto, este puede incluir muchas palabras, pero solo una de ellas es principal, el verbo. Ya. Profe, Sí, dime, Tiago. me tengo que ir al dentista. Ah, ya. No te preocupes, Tiago. La lección va a estar, solo revisas después el PDF y el video. ¿Ya? Ya. Ya, chao, chao, Tiago. Muchas gracias, Micheli, por leérnoslo. Entonces, bueno, como acabamos de escuchar lo que nos ha dicho Micheli, ¿no? Es parecido al sujeto. En el sujeto, el núcleo es el sustantivo y en el predicado, que sí es más fácil no confundirse porque siempre es más grandote, el núcleo del predicado generalmente es un verbo. Y tenemos que recordar esto que les he dicho al principio. Ahí no encuentro mi botón, espérenme un ratito. Que la oración puede tener varios verbos, pero uno, al menos uno, está conjugado. Y ese es el verbo al que me estoy refiriendo en este caso, cuando digo que el núcleo del predicado generalmente es un verbo. ¿Ya? En los ejemplos que nos ha dado en la página 100 el libro, nos han puesto a propósito oraciones simples con un solo verbo para que no haya confusión. Pero puede haber oraciones más complejas, ¿ya? Por ahora no vamos a ver todavía eso. Entonces vamos ahora a los ejemplos que están en la pantalla. Gracias por leer. Y vamos a continuar con las participaciones. Entonces, Manuel. Perdón, Mau Jesús. No. Iván Espinosa, discúlpenme, me estoy confundiendo. Iván Espinosa, quisiera por favor que veas el primer ejemplo. A ver, ¿qué tipo de sujeto tenemos? Dice, ese chico se llama Rigoberto. Entonces, tenemos estos tres sujetos, Iván. Tenemos un sujeto que es tácito, que no está mencionado. Tenemos a ver, vamos a poner aquí entre paréntesis para que puedan. No está mencionado. ¿Ya? Y cuando es un pronombre puede ser, por ejemplo, él o ella. Y un sustantivo común, propio común, bueno, eso ya saben. Entonces, Iván, tenemos estos tres tipos. Puede ser un pronombre, él o ella, puede ser tácito, que no está mencionado, o puede ser un sustantivo, ¿no? Como Pedro, Jaime, perro, lo que sea. Entonces, aquí tenemos, ese chico se llama Rigoberto. ¿Qué tipo de sujeto tendríamos, dirías tú, Iván? Ese chico puede ser el sujeto y se llama Rigoberto, sería el predicado. Muy bien, Iván, exacto. Entonces, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué tipo de sustantivo tenemos? Tú me has dicho, ese chico sería el sujeto, ¿no es cierto? Ujú. Ya, muy bien. Entonces, eso es correcto. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué sujeto sería? ¿Tú dirías que es un sujeto que no está mencionado o dirías que es un sujeto que es un sustantivo? A ver, muéstrame, profe, otra vez. Ahí está, te muestro otra vez. ¿Puedes retrocederlo la otra parte? Ahí está, perdón. Sería... Te puedo ayudar con esto, mira, Iván. A ver, escúchame. La palabra chico también es un sustantivo. Es un nombre común, como por ejemplo, persona. Entonces, lo que tendríamos en este caso sería ¿un qué? Un sustantivo. Ya, muy bien, un sustantivo común. Entonces, está bien, Iván. Gracias. Tiene razón el Iván. Ahora vamos con Mao Jesús. ¿Ya? Gracias. Mao Jesús, yo me llamo Alfredo. Por si acaso pongamos aquí también. Yo también es un sustantivo, un pronombre. Entonces, a ver, yo me llamo Alfredo. ¿Qué tipo de sujeto tendríamos, Mao Jesús?
Yo me... Recordemos las Yo me preguntas. llamo, No, dale, Mauro Jesús, perdón, te estoy interrumpiendo. yo me llamo, es el sustantivo. Y Ya. Alfredo, Perdón que te interrumpa otra vez, Mauro Jesús. No, mira, no estamos buscando sustantivos, estamos buscando sujetos. Ahora, el núcleo del sujeto es un sustantivo, ¿no? Pero no es todo necesariamente, ¿ya? Entonces, tenemos que averiguar esto. La pregunta era, ¿qué nos decía? La pregunta es ¿quién? ¿No ve? Entonces, si aquí dice yo me llamo Alfredo, la pregunta sería ¿quién se llama Alfredo? ¿Y quién se llama Alfredo, él, Mauro Jesús? ¿Quién? Yo, exacto. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Alfredo, No. ¿Quién se llama, dentro de esta oración solamente, yo me llamo Alfredo? ¿Quién se llama Alfredo, Mauro Jesús? yo, Yo, exacto. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? yo, Exacto. ¿Ya? Mira, aquí hay otro sustantivo más, ¿no ve, Alfredo? Pero no nos tenemos que confundir. El que está cumpliendo la función es la respuesta de quién. ¿Quién se llama Alfredo? Yo. Entonces, el sujeto sería yo. ¿Ya? Y aquí tenemos, bueno, acabo de anotárselos, pero es verdad, los pronombres también pueden ser sujetos, ¿ya? ¿Qué quiere decir pronombres? Son palabras que reemplazan a un sustantivo. Yo me llamo, tú te llamas, por ejemplo. En vez de decir yo, Joaquín, y tú, Mao Jesús, estoy diciendo yo y tú, ¿no es cierto? Esos son pronombres. Entonces, en este caso tenemos un pronombre. Yo me llamo Alfredo. Y el sujeto sería esto. ¿Ya? A pesar de que aquí tengamos un nombre propio, Alfredo, el sujeto sería yo. ¿De acuerdo, Mauro Jesús? ok. Ok, gracias. El perímetro de este triángulo. Ahora vamos con Manuel, por favor. ¿Ya? Estoy feliz como una perdiz. Manuel, ¿cuál sería la respuesta a quién? ¿Quién está feliz como una perdiz? Manuel. Manuel no está. ¿Se fue? Qué bacana. Bueno, María Laura, es tu oportunidad de quitarle el turno al Manuel. María. O María está sin micrófono. Creo que va a perder su oportunidad también. Ya. Vamos entonces con Angelina. No, perdón, Camila Martínez. Todavía no, Angelina. Ahorita te va a tocar, Angelina. ¿Saben qué? Se nos va a cortar esto, entonces voy a pararlo y se vuelven a conectar para que terminemos, ¿ya? Va a ser un poquito más. Entonces, ahorita continuamos. Vuelven a conectarse, por favor, al mismo link, ¿ya?